Buenas tardes, mi grupo está conformado por Alexander Ruiz, Alexander Mallorca, Samuel Báez y quien les habla Camilo Suta. En esta ocasión vamos a sustentar el proyecto propuesto en clase. Vamos a iniciar hablando sobre los sensores capacitivos, cuyos sensores son interruptores electrónicos que trabajan sin contacto. Los sensores capacitivos constan de un condensador que genera un campo eléctrico. Este condensador forma parte de un circuito resonador, de manera que cuando un objeto se acerca a este campo, la capacidad aumenta y el circuito empieza a resonar. El sensor que nosotros utilizamos para nuestro proyecto es un sensor de humedad B12, el cual mide niveles de humedad en el suelo mediante tensión capacitiva. Está fabricado con materiales resistentes a la corrosión que le confieren una excelente vida útil. Este módulo incluye un regulador de voltaje incorporado que le da un rango de voltaje operativo de 3.3 a 5.5 voltios más o menos. Esta es la imagen del sensor con el que estamos trabajando. Las características de nuestro sensor es tensión de funcionamiento 3.3 a 5.5 voltios DC, tensión de salida analógica de 0 a 3 voltios DC, corriente de operación 5 miliamperios. Las dimensiones son de 98 por 23 milímetros, bastante ligero con un peso de 15 gramos. Los componentes de nuestro sensor son un NE555P, condensadores y resistencias. Básicamente por esto está compuesto el sensor. El 555 en nuestro sensor cumple una función de oscilador que produce una onda cuadrada en torno a los 500 kHz. Tiene una amplitud casi igual a la fuente de alimentación del 555. Esta onda pasa a través de un filtro pasabajo formado entre una resistencia. Este condensador depende de la humedad con una mayor capacitancia que da como resultado una esquina de paso más baja, lo que da como resultado también una señal más atenuada. Para producir un voltaje a partir de esa amplitud se usa un rectificador de diodo y capacitores simples, condensadores, resistencias y diodos. Este es el esquemático de la función del 555, cómo va conectado. La calibración del sensor se desarrolló y se validó tomando tres niveles distintos. Los coeficientes calculados fueron A0 y A1, que convenientemente parametrizan las propiedades del ambiente, las cuales fueron el aire y la humedad. Estas fueron las fórmulas implementadas para realizar los cálculos y este es el resultado que nos arrojaron los cálculos. La linealidad del sensor, la salida del sensor es de 0% a 100% de humedad, estará entre las dos líneas, la roja y la azul. Esta línea ya las explicaremos a continuación en la gráfica que, que tenemos más adelante. El alto voltaje es como se esperaba, casi igual al voltaje supply menos una caída de diodo debido al circuito. Sin embargo, el bajo voltaje tiene una dependencia mucho menor al suministrado. Una vez que se conocieron los rangos esperados en seco y en húmedo del sensor, todo lo que se encuentra en el medio se escala linealmente. Esta es la gráfica de la que se estaba hablando anteriormente. Ya continúa mi compañero. Muchas gracias. Nosotros principalmente como grupo teníamos contemplado desarrollar este esquemático y este circuito, pero desafortunadamente no nos funcionó como lo esperábamos, ya que el voltaje de salida en el aire
era el mismo, pero al momento de sumergirlo directamente al agua se obtenía un valor de 1.6 voltios, pues un voltaje bajo. Al sumergirlo en una bolsa de plástico, solo se puede ver una caída de voltaje de 10 milivoltios aproximadamente. Entonces, pues no nos daba los resultados esperados. Por eso decidimos comprar el sensor B12, comparamos resultados y este era más eficaz y asertivo para lo que necesitábamos. Bueno, continuando con las diapositivas, la linealidad del sensor solo se encuentra en la calibración. ¿Esto qué quiere decir? Eso significa que una vez que se conoce el suministro, se puede determinar qué voltaje de salida corresponde a un sensor completamente seco y completamente húmedo. La salida del sensor que va del 0% al 100% humedad, la cual estará entre las dos líneas representadas de color rojo y azul. ¿Las cuales son estas dos? Donde la roja representa el suministro y la azul representa la salida. Acá se puede observar que el alto voltaje de salida es como se esperaba, el cual es casi igual al suministro dado, menos la caída de tensión en el diodo debido al circuito. Esta es la caída de tensión. Sin embargo, el bajo voltaje tiene una dependencia mucho menor del suministro. ¿Por qué, por qué, perdón, por qué las gráficas no son lineales en los resultados? Bueno, esto se debe a varios factores, ya sea el viento, cambios repentinos en el clima o residuos en los contactos del sensor del 555, que provocan ocasionalmente valores atípicos falsos, ya sean picos altos o bajos. Pero bien cabe destacar que también se ve a los notorios picos de corriente en el suministro del 555, ya que durante la transición de salida en la sonda del sensor provoca malas lecturas y picos de voltaje extraños en las gráficas. Bueno, el esquemático de este sensor va compuesto por tres partes. La primera parte, que está de color rojo, es el generador del pulso cuadrado, que nos lo genera el 555 que ya les explicó el compañero. Entonces, continúo. De este pasaría a un filtro RC que convierte la onda cuadrada, la convierte a triangular, que es este en color verde. Y después pasa a la siguiente parte, que es un detector de picos. Este detector de picos, ¿qué hace? Bueno, este va a suprimir las bajadas del condensador, los, del, los de la onda triangular. Entonces, em, la frecuencia de, la frecuencia de salida es controlada por el consumo del tiempo al cargar y descargarse 3 a través de R2 y R3, ya que el 555 funcionando a 370 kHz obtenemos una onda cuadrada, la cual es la que nos bota aquí. Am, bueno, al recibir esta onda cuadrada, llega a la resistencia de 10 kHz junto al capacitor que tiene una sonda a tierra. Estos dos componentes conforman un integrador que dará como resultado onda triangular, ya que la capacitancia de la sonda permite que este voltaje aumente y luego comience a caer cuando la onda cuadrada baje. Se puede ver también como un filtro pasabajo, resistencia condensador, ya que este filtro se encarga de, de filtrar la señal, las señales grandes y dejar pasar solo las señales bajas.
Am, Estas ondas triangulares, al recibirlas por esta tercera parte, se encargan de cargar el capacitor de salida de C4 y mantener el nivel como el voltaje DC analógico para ser medido, por lo que poner este diodo T4 en serie evita que el condensador de salida esté completamente descargado cuando la señal baja. La resistencia R4 juega un papel muy importante en esta última etapa, ya que se encarga que el capacitor tenga una descarga de tiempo constante de aproximadamente un segundo y así mantener un valor de corriente continua constante proporcional a las lecturas de las señales de salida analógicas. Muy buenas noches, mi nombre es Brian Alejandro Ruiz Maecha. En este ítem de la presentación vamos a dar como tal a conocer el análisis matemático del sensor de nivel de caudal. Primero tenemos la tensión de salida en la fase ascendente, en la fase up del ciclo estable, y tenemos que, pues como tal, empezamos a describir las ecuaciones del circuito para la parte ascendente. Ahí tenemos como tal ya las ecuaciones establecidas en base al circuito que se ve en la pantalla. Luego, pues, de resolver el sistema de ecuaciones con los resultados y la solución que tenemos, podemos encontrar que la solución para el voltaje de salida se convierte en la expresión que tenemos ahí, la primera ecuación que se ve en la pantalla. Y también tenemos que con la notación de R1 paralelo con R2, la expresión se convierte en b de x en función de t de la expresión que se ve marcada ahí en la ecuación número 2. Después de cierto bagaje matemático podemos encontrar las notaciones que se han mostrado anteriormente. Luego tenemos como tal la tensión de salida en la fase descendente del ciclo estable. Esta como tal es una caída exponencial que se causa por la carga del capacitor 3, el cual drena lentamente a través de la resistencia 1 la tensión. Esta comienza como tal por el valor donde lo dejó la etapa de arriba o la etapa de up del ciclo estable, restableciendo el origen del tiempo. Entonces, como tal, ahí se puede observar en el esquemático la, la caída exponencial de tensión que se causa por la carga del condensador, y como tal también tenemos la expresión matemática de esta fase. También se realizan los cálculos o como tal el análisis matemático del voltaje de salida después de un ciclo estable completo, el cual ya mezcla los anteriormente explicados, el up, el arriba y pues el abajo. Tenemos que juntar las dos expresiones de evolución. El voltaje de salida después de un ciclo estable completo se convierte en esa expresión un poco larga, la expresión número 3, la ecuación número 3, y después de simplificar la expresión para poder poner en evidencia la contribución del voltaje inicial por separado de la contribución de la carga inyectada durante la etapa, tenemos la expresión número 4. Como tal, ahí podemos observar cómo quedaría la expresión una vez simplificada. También se realiza el análisis matemático del voltaje de salida después de un número indeterminado de ciclos o después de n ciclos completos de subida y bajada. Entonces, para simplificar un poco los cálculos, vamos a introducir algunas notaciones en el voltaje de salida del ciclo completo anterior. Ahí podemos ver el inciso A y el inciso B. A igual a la expresión y B igual a la expresión también correspondiente. Teniendo en cuenta que ambos son subunitarios, el voltaje de salida después de un ciclo completo se convierte ya en la expresión número 5 que vemos ahí en pantalla. Después de dos ciclos también tenemos un ejemplo que ya sería la expresión 6, al igual que con tres ciclos. Y así sucesivamente según el número de ciclos completos. Se mencionó anteriormente, después de n ciclos completos, se sigue pues estableciendo sucesivamente las expresiones. Acá como tal tenemos un ejemplo de cómo se establece la expresión después de n ciclos completos. Y también tenemos que después de un número suficiente de ciclos, un número ya muy grande, ya muy grande, teniendo en cuenta que B es subunitario, el voltaje de salida se convertiría en la ecuación número 9, la cual ya como tal es límite de
de los ciclos tendiendo hacia infinito de la expresión matemática encontrada en el subíndice 8, en la ecuación 8. Y como tal, eso ya sería como el análisis de los cálculos. Ya para la siguiente fase del proyecto, mi compañero Alex va a explicar cómo hicimos el montaje y pues los cálculos recopilados. Para medir nuestro nivel de caudal, en este caso utilizamos este código en el cual primero definimos los pines analógicos que van conectados a las salidas de nuestros sensores. Después declaramos dos variables, el cual la primera es la calibración del sensor al aire y la segunda es la calibración del sensor sumergido al agua. Esto lo hacemos con un programa aparte, el cual nos indica el nivel de humedad que puede alcanzar el sensor hasta su límite de medición y cuánto está sensando al aire libre. Después definimos estas dos variables, en la cual en la primera almacena el valor de la salida del sensor capacitivo y en el segundo almacena el porcentaje de humedad relativa en el terreno. Después realizamos la comunicación serial con el Arduino. Después leemos el valor de la salida analógica del sensor capacitivo conectada a los pines analógicos. Después se calcula el porcentaje de humedad relativa teniendo en cuenta los límites que son el sensor en el agua, el sensor al aire y los límites de 0 a 100. Estos límites nos definirán los niveles que va a tener nuestro sistema del caudal. Entonces aquí evitamos porcentajes negativos en las mediciones del sensor y aquí evitamos porcentajes negativos en la medida del sensor. Después se presenta el porcentaje a través del monitor serial de los sensores. Después se presentan los mensajes a través del monitor serie dependiendo el porcentaje del nivel. Entonces, para este caso decimos que cuando el sensor me sense del 0 al 20%, nos declarará que es un nivel bajo. Cuando el sensor sense del 20 al 60%, nos declarará que es un nivel medio, y cuando sense mayor al 60%, nos declarará que alcanzamos un nivel alto en nuestro caudal. Aquí realizamos un retardo de 1 segundo entre las lecturas del sensor capacitivo para poder apreciar bien el valor de las lecturas. Básicamente, lo que tenemos de nuestro programa sería algo así. En este caso, ahí me está empezando a sensar. Observamos que va subiendo a medida que el sensor va detectando humedad y así sucesivamente. Para apreciar los datos que estamos evidenciando acá, para realizar una gráfica, la podemos realizar desde acá en tiempo real con una función llamada serial plot, o podemos exportar estas mediciones, estos datos que nos está arrojando el monitor serie, a Excel. En este caso, pues realizaremos las dos y exportaremos estos datos a Excel en tiempo real a medida que me va sensando, y después realizaremos las gráficas correspondientes. Este es nuestro montaje que realizamos para el sensado de nuestro caudal, el cual consta de 4 trayectos diferentes. En cada trayecto tiene pues un nivel diferente con estos obstáculos que le colocamos. Por cada trayecto va a haber un sensor que nos monitorea el nivel del agua que va fluyendo por cada trayecto, así como lo evidenciamos en el video.
Bueno, aquí tenemos ya el montaje funcionando con el código respectivo, en el cual en esta sección de acá tendremos el porcentaje del nivel del caudal que va pasando por cada trayecto. En esta parte de acá tendremos el monitor de la gráfica, el monitor plot en tiempo real de los datos que va tomando el sensor a medida que el agua va fluyendo. Nosotros realizamos dos tipos de gráficos por cada nivel, en este caso el nivel bajo. En este caso realizamos dos tipos de gráficas, una gráfica que nos define el área de cada nivel. En este caso tenemos acá el área del nivel bajo, la cual nos indica qué tanto de nuestro espacio de calibración se va llenando del líquido que va fluyendo, en este caso agua. Entonces, gracias a este gráfico identificamos el porcentaje. Más o menos aquí está un 18% de la capacidad total. Recordemos que está calibrado de 0 a 100. Y posteriormente procedemos a tomar una medida en tiempo real en Excel también, exportando los datos del monitor serial. Obtenemos esta medida en tiempo real en Excel, que si observamos la reproducción del monitor plot que nos arroja el Arduino, se asemeja mucho a la gráfica que nos está arrojando en tiempo real a la que nos grafica Excel. Esto lo hacemos para cada uno de los niveles. Aquí procedemos a graficar el nivel medio. Decíamos como es la adquisición de datos en un nivel medio de nuestro montaje. Gráfica del nivel medio en tiempo real se asemeja a esto, y la gráfica del área del nivel medio, que más o menos está a un 54-56% de su capacidad. Posteriormente realizamos a tomar la medida del nivel alto 1. Para este caso tomamos dos niveles en alto, por decirlo así, uno más bajo que el otro, y aquí lo tenemos el área de gráfica, que más o menos nos da un 94%. Si observamos esta línea, se parece mucho a esta otra línea que tenemos acá. Aquí observamos en el monitor serial el porcentaje de esta medición, la gráfica del área en el nivel alto 1, que más o menos va a un 94%, 95%, y finalmente cómo se estabiliza hasta llegar a esto. Posteriormente obtenemos un nivel alto, en el cual, si podemos observar acá, se parecen mucho estas gráficas, y llega hasta cierto punto que nos estabiliza el nivel al alcanzar su 100%, así como se evidencia en esta gráfica. Esta otra ya lo veremos en un momento, cómo se estabiliza hasta alcanzar su 100%. Y más o menos aproximadamente un 100%, 99%. Aquí ya vemos cómo se estabiliza por completo el nivel del caudal al 100%.